El tema que me tocó son los árboles binarios. A continuación les muestro el siguiente tema. Los árboles binarios son gráficos o estructuras de datos de árbol donde cada nodo que se muestran como solo círculos en el gráfico de la izquierda tiene hasta dos posibles ramas, hijos. Estos se llaman la rama izquierda y la rama derecha, o a veces el hijo izquierdo o el hijo derecho. Un ejemplo, raíz, nodos, hijo izquierdo, hijo derecho, nodos, hojas. En el siguiente tenemos un árbol binario que está conformado por A, B, D, E y S, F, G, que así quedaría estructurado un árbol binario. A continuación le muestro el siguiente tema. Árboles binarios de búsqueda. Un árbol binario de búsqueda es una estructura ordenada de datos donde cada registro se puede estar relacionado con otros dos registros. Vamos a representar especial atención a los árboles binarios de búsqueda ya que son muy populares y ampliamente utilizados en BBDD. Los árboles binarios son de orden 2, es decir, sus nodos pueden tener un máximo de dos hijos. Un ejemplo, en un ABB, el recorrido en orden genera una secuencia en orden ascendente según la llave. T1 igual a D, B, A, C y E, F, H. El orden T1 quedaría en A, B, C, D, E, F, H. Así como es que se forma un árbol de búsqueda en ABB. Eso sería todo. Un árbol ABL es una estructura de datos de árbol binario de búsqueda autoequilibrado. En un árbol ABL, la altura de los árboles izquierdo y derecho de cada nodo difiere en no más de uno. Esto se logra manteniendo lo que es un factor de equilibrio para cada nodo, que es la diferencia entre las alturas de los árboles izquierdo y derecho. Una de las características de la clave de un árbol ABL es que tiene autoequilibrio. Esto quiere decir que después de cada operación de inserción o eliminación, se realizan lo que son ajustes automáticos para garantizar que la diferencia de altura entre los subárboles de cada nodo esté en el rango de -1, 0 o 1. También tiene lo que es el factor de equilibrio. Esto quiere decir que para cada nodo el factor de equilibrio se calcula como la diferencia de alturas entre los árboles de izquierdo y derecho. Tiene altura balanceada. La propiedad fundamental es que la altura del árbol ABL es logarítmica en relación con el número de nodos, lo que garantiza un rendimiento eficiente en términos de operaciones de búsqueda, inserción y eliminación. También tiene lo que son rotaciones. Estos se utilizan rotaciones simples y dobles para restaurar el equilibrio del árbol cuando se rompe debido a operaciones de inserción o eliminación. Un árbol ABL ofrece lo que son tiempos de ejecución más predecibles y garantiza que las operaciones básicas tengan lo que es una complejidad logarítmica, lo que lo convierte en una estructura de datos eficiente para aplicaciones que requieren lo que son operaciones frecuentes de búsqueda, inserción y eliminación. Hola, mi nombre es Reina y yo voy a explicar lo que es el árbol rojo-negro. Y bueno, un árbol rojo-negro es un tipo abstracto de datos, concretamente es un árbol binario de búsqueda equilibrado que intenta mantener su altura o el número de niveles de nodos bajo la raíz tan pequeños como sea posible. Y para mantener baja la altura se consigue realizando transformaciones en el árbol con acciones como la inserción y la rotación de árboles. Ok, bien, para este tipo de árbol siempre se aplican lo que son las propiedades o las reglas que debe de tener un árbol rojo-negro. Y como primer
Pero como primera regla, un nodo es rojo o negro. La segunda es que la raíz siempre es negra y se puede apreciar aquí con el número 11. Número 3, un nodo rojo siempre tendrá hijos negros. Número 4, el número de nodos negros es el mismo en cualquier camino que vaya de la raíz a la hoja. Es decir que en este ejemplo vemos cómo tenemos dos nodos negros que van de la raíz hasta la hoja. Y aquí en el primer caso vemos que son de 2, del 11 al 14 tenemos dos nodos negros. Del 11 al 7 tenemos dos nodos negros y del 11 al número 1 tenemos dos nodos negros. Bueno, aquí vamos a observar lo que es el primer caso de inserción en un árbol rojo-negro. Bueno, cuando se encuentra una hoja se reinserta el nuevo elemento e inicialmente se le otorga lo que es el color rojo, de modo que la propiedad 4 se mantiene igual. Si el padre es negro, ya habremos terminado. Sin embargo, si el padre es también rojo, se habrá violado el constante número 3 o la propiedad número 3. En la figura 2A muestra la inserción de 35 del número como un hijo rojo de 30. Si el hermano del padre es también rojo, podemos modificar el color de los abuelos a rojo y cambiar tanto el padre como los hermanos del padre a negro. Este proceso restaurará la propiedad número 3 y no violará el número como lo vemos en la figura 2b. Si ahora la raíz del árbol es roja, podemos cambiar la negra para recuperar la propiedad número 2 y mantener la 4 las alturas de todos los caminos hacia la hoja. Esto se aumenta en 1 como lo vemos en la figura 2c y se puede apreciar claramente cómo se puede la modificación. Si insertamos un valor con un padre rojo, pero este no tiene un hermano rojo, como lo vemos en la figura 3A, entonces cambiaremos el color del abuelo rojo y del padre a negro, como la vemos en la figura 3B. Entonces habremos violado la propiedad número 4, ya que hay más nodos negros en el lado del padre. Corregiremos este hecho rotando el abuelo de modo que el padre se mueva en la posición que ocupaba el abuelo, recuperando la propiedad número 4 como lo vemos en la figura 3C. Esta maniobra solo funciona si el valor insertado se muestra en el mismo costado que su padre, del mismo modo que el padre se encuentra en relación con el abuelo. Ok, voy a explicar el árbol binario. Esta es una estructura de datos en la que cada nodo puede tener hasta n hijos, donde n es un número fijo. En otras palabras, es como una familia de nodos en donde cada padre puede tener la cantidad de hijos que desee, en este caso sería n. Algunas características son como el grado del nodo, donde cada nodo puede tener la cantidad de hijos que desee, como acabo de mencionar, donde n es igual a 2, donde es un árbol binario, n es igual a 3, donde es un árbol ternario, y así sucesivamente. La otra es la jerarquía de padres e hijos, donde estos están organizados en distintos niveles, donde el nodo superior es la raíz y los nodos inferiores son los hijos de otros nodos. La 3 es la flexibilidad de la cantidad de hijos. A diferencia de un árbol binario, este va a limitar a que cada nodo a tener como máximo solamente dos hijos, que sería como binario. Entonces la otra es un árbol lineario permite hasta la cierta cantidad que desea de hijos, brindando así la mayor flexibilidad de la estructura del árbol. La cuarta es un ejemplo de uso. Por ejemplo, podemos mencionar varios ejemplos, como un ejemplo práctico es como una computadora, donde la computadora tenemos varios archivos, donde varias carpetas, la carpeta sería el nodo. Dentro del carpeta o dentro del nodo tenemos más archivos o más subcarpetas, donde ahí tenemos ya sea películas, videos, documentos, PDF, Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, lo que sea. Entonces, todos esos son los hijos, lo que están adentro de esas carpetas. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, donde aquí tenemos una imagen que de 0 es la raíz y dentro de la raíz tenemos tres hijos, que este es 1 y 3. El nodo 1 a su vez tiene dos hijos, donde sus hijos es el 1.1 y el 1.2 dentro de estos nodos. Este árbol es ternario, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? Porque se compone de tres, ya que tenemos 1, 2, 3 familias o tres nodos, donde cada nodo se compone de tres hijos o de la cantidad de hijos que uno quiera tener. En contexto, en resumen, un árbol lineario es una estructura de datos jerárquica donde cada nodo puede tener la cantidad de hijos que quiera o desee, donde podemos proporcionar la flexibilidad para representar las relaciones jerárquicas en distintos contextos, como sistemas de archivos o estructuras organizativas. La siguiente es en el árbol de segmentos.
donde un árbol de segmentos no es más que una estructura de datos que ayuda a realizar rápidamente operaciones en intervalos como sumos o mínimos en una secuencia de elementos. Es como una herramienta organizada para responder preguntas rápidas sobre proporciones específicas de una lista. Las características son como la segmentación del conjunto. Esto divide el conjunto de datos en segmentos, donde cada uno asociado con un distinto nodo en el árbol. La otra es la operación eficiente. Esto es muy importante y muy común porque esto va a facilitar la operación rápida sin intervalos específicos del conjunto, como calcular la suma de los elementos dentro de un rango. La 3 es el árbol binario completo. Es comúnmente representado como un árbol binario completo, lo que significa que todos los niveles del árbol están completamente llenos, exactamente posiblemente el último. La cuarta es consulta logarítmica. Permite realizar las operaciones de interpolación tipo logarítmico, lo que esto quiere significar que la velocidad de respuesta aumenta de manera eficiente, incluso para conjuntos de datos muy grandes. Un ejemplo es que tenemos aquí un ejemplo claro, es que podemos suponer que tenemos la siguiente lista, como la 1, la 3, la 5, la 7 y la 9. Ok, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a calcular la suma de los elementos en el rango de índices del 1 al 4. Aquí tenemos los rangos que de la lista que es del 1, 3, 5, 7 y 9. De entre esto vamos a calcular los rangos del 1 al 4. Más que nada, en este largo de segmento, lo que vamos a hacer nada más es representar un segmento de la lista original. Esto va a contener la información asociada como la suma de elementos en este intervalo. Aquí tenemos distintos intervalos, ya que pues aquí vamos a realizar la suma de los elementos de rango del 1 al 4. Vamos a consultar el árbol de segmentos en un tipo logarítmico, más conveniente para nosotros, lo que es más eficiente que calcular la suma directamente de la lista original, o sea, más rápida, porque aquí ya lo hacemos de la manera más directa, de la forma más logarítmica, por eso se llama árbol de segmentos. El árbol de segmentos, en contexto, en resumen más corto, es útil para problemas que involucran consultas sin intervalos, como encontrar el mínimo, máximo o la suma de elementos en un rango específico en un conjunto de datos grandes. Todo esto es muy importante porque podemos calcular ciertas cantidades o ciertos elementos de segmentos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que sea muy importante y muy útil. Gracias. Yo les voy a hablar sobre lo que es el árbol TRIE. Un árbol TRIE o árbol de prefijos es una estructura de datos de árbol utilizada para lo que es almacenar y recuperar claves de manera eficiente en un conjunto de datos de cadenas. La información almacenada en un TRIE, como dije, es un conjunto de claves donde una clave es una secuencia de símbolos pertenecientes a un alfabeto. Aquí las claves son almacenadas en hojas de árbol y los nodos internos son pasarelas para guiar lo que es la búsqueda. El árbol se estructura de forma que cada letra de la clave sea situada en un nodo de forma que los hijos de un nodo representen las distintas posibilidades de símbolos diferentes que pueden continuar al símbolo representado por el nodo padre. Por lo tanto, la búsqueda en un TRIE se hace de forma similar a como se hacen las búsquedas en un diccionario. Por ejemplo, como vemos, aquí se empieza en la raíz del árbol. Si el símbolo que estamos buscando es A, entonces la búsqueda continúa en el subárbol asociado al símbolo A, que cuelga de la raíz. Seguidamente se sigue de forma análoga hasta llegar al nodo hoja. Entonces aquí se va a comparar la cadena asociada al nodo hoja y si esta coincide con la cadena de búsqueda, entonces la búsqueda ha terminado en éxito. Ahora, si no, entonces el elemento no se encuentra en el árbol. Por eficiencia se suelen eliminar lo que son los nodos intermedios que solo tienen un hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Si un nodo intermedio tiene solo un hijo con cierto carácter, entonces el nodo hijo será el nodo hoja que contiene directamente la clave completa. Es muy útil para conseguir búsquedas eficientes en repositorios de datos muy voluminosos. La forma en que se van almacenando la información nos permite hacer búsquedas eficientes de cadenas que comparten prefijos. Una de sus ventajas principal de los tries es sobre los árboles de búsqueda binaria, que son búsqueda de claves más rápida. Aquí la búsqueda de una clave de longitud m tendrá en el peor de los casos un costo de 0 entre paréntesis m y un BST
tiene un costo de 0 entre paréntesis m log n, que siendo n el número de elementos del árbol, ya que la búsqueda depende de la profundidad del árbol logarítmica con el número de claves. Ahora, menos espacio para lo que es requerir almacenar gran cantidad de cadenas pequeñas, puesto que las claves no se almacenan explícitamente. Para un mejor funcionamiento, el algoritmo de búsqueda del prefijo debe ser más largo. Por ejemplo, aquí como ven se muestra en este trie es la estructura de datos clásica, ya que se usa ampliamente. Uno de los usos más famosos es la búsqueda de texto. Por ejemplo, vamos a agarrar el de Google. Por decir, cada vez que comienzan a escribir una frase en la barra de búsqueda, casi de inmediato recibimos lo que es una sugerencia. Es así lo que hace la estructura de datos de trie. Por ejemplo, en el trie anterior contiene palabras como algoritmo, animación, and, apache, appen, apply, aplicación y apricot. Como pueden notar, tratamos que cada palabra como una secuencia de carácter. Aquí comenzamos desde el primer carácter de cada palabra y lo vamos adjuntando a la raíz del trie. Después bajamos hasta llegar al último carácter de cada palabra. Una vez que ya hemos llegado al final de la palabra, marcamos ese último nodo como el final de la palabra y es como se va armando lo que es el árbol de trie. Bueno, a mí me tocó explicar lo que es el árbol de Fibonacci. Bueno, el árbol de Fibonacci es una variante de árbol binario con la que la propiedad que el árbol de un nodo se calcula como la sucesión de Fibonacci. Bueno, el árbol de Fibonacci se define de la siguiente manera, que es el árbol nulo que no contiene ningún nodo es de orden 0. El árbol que consta de un único nodo es de orden 1 para n que sería 1. El árbol de Fibonacci de orden n consta de un nodo raíz con el árbol de Fibonacci de orden n1 como hijo izquierdo y el árbol de Fibonacci de orden 2 como hijo derecho. Lo que entendemos por árbol de Fibonacci es de tamaño n a aquel cuya raíz que contiene el número de Fibonacci, que sería phi entre paréntesis n. ¿Qué quiere decir esto? Que cuyo hijo izquierdo representa el árbol de Fibonacci de tamaño n2 y el derecho del de n1. Evidentemente, lo que queremos decir es que los árboles de Fibonacci de tamaño 0 y 1 tienen únicamente un nodo raíz con el valor de 0 y 1 respectivamente. Dado que este tipo de árbol es un caso particular de un árbol ABL, ya que el factor de equilibrio de todo nodo es menos 1. Un árbol de Fibonacci es balanceado con una altura de 0 de longitud n. Aquí cualquier informático que podemos apreciar conoce lo que son los números de Fibonacci y ha implementado al menos una función recursiva que los calcula. Por decir, la definición de la función es phi entre paréntesis ceros, que sería igual a 0. Igual sería phi entre paréntesis 1, que sería igual a 1, y la fórmula vendría siendo phi n es igual a phi n menos 2 más phi n menos 1. Aquí, por ejemplo, vemos que tiene lo que es la entrada, que esta está compuesta por múltiples de casos de prueba, cada uno en una línea. Por decir, cada caso de prueba consistirá en un número mayor o igual que 0. Este indicará lo que es el tamaño del árbol de Fibonacci que hay que dibujar. Por decir, un número negativo marcará el final de la entrada y no generará salida. Ahora, en la salida, para cada caso de prueba, se dibujará el árbol de Fibonacci del tamaño solicitado. Una vez que se haya hecho lo que es el árbol, se describirá una línea con 4 símbolos de igual para separar un caso de prueba de otro. El dibujo de árbol se realizará de la siguiente forma, que es, si el árbol es vacío, escribirá entre corchet vacío y después un retorno de carro. El otro sería, si el árbol es un árbol hoja, escribirá el contenido de la raíz y un retorno de carro. En el siguiente sería, si el árbol tiene algún hijo, escribirá el contenido del nodo raíz y recursivamente en las siguientes líneas el hijo izquierdo y después el hijo derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Los hijos izquierdo y derecho aparecerán tabulados dejando 3 espacios. Aquí le voy a dejar unos ejemplos para que se pueda entender mejor. Yo les voy a hablar sobre lo que es el árbol trie. Un árbol trie o árbol de prefijos es una estructura de datos de árbol utilizada para lo que es almacenar y recuperar claves de manera eficiente en un conjunto de datos de cadenas. La información almacenada en un trie, como dije, es un conjunto de claves donde una clave es una secuencia de símbolos pertenecientes a un alfabeto.
Aquí las claves son almacenadas en hojas de árbol y los nodos internos son pasarelas para guiar lo que es la búsqueda. El árbol se estructura de forma que cada letra de la clave sea situada en un nodo de forma que los hijos de un nodo representen las distintas posibilidades de símbolos diferentes que pueden continuar al símbolo representado por el nodo padre. Por lo tanto, la búsqueda en un tree se hace de forma similar a como se hacen las búsquedas en un diccionario. Por ejemplo, como vemos, aquí se empieza en la raíz del árbol. Si el símbolo que estamos buscando es A, entonces la búsqueda continúa en el subárbol asociado al símbolo A, que cuelga de la raíz. Seguidamente se sigue de forma análoga hasta llegar al nodo hoja. Entonces aquí se va a comparar la cadena asociada al nodo hoja y si esta coincide con la cadena de búsqueda, entonces la búsqueda ha terminado en éxito. Ahora, si no, entonces el elemento no se encuentra en el árbol. Por eficiencia se suelen eliminar lo que son los nodos intermedios que solo tienen un hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Si un nodo intermedio tiene solo un hijo con cierto carácter, entonces el nodo hijo será el nodo hoja que contiene directamente la clave completa. Es muy útil para conseguir búsquedas eficientes en repositorios de datos muy voluminosos. La forma en que se van almacenando la información nos permite hacer búsquedas eficientes de cadenas que comparten prefijos. Una de sus ventajas principal de los trees es sobre los árboles de búsqueda binaria, que son búsqueda de claves más rápida. Aquí la búsqueda de una clave de longitud m tendrá en el peor de los casos un costo de 0 entre paréntesis m y un BST tiene un costo de 0 entre paréntesis m log n, que siendo n el número de elementos del árbol, ya que la búsqueda depende de la profundidad del árbol logarítmica con el número de claves. Ahora, menos espacio para lo que es requerir almacenar gran cantidad de cadenas pequeñas, puesto que las claves no se almacenan explícitamente. Para un mejor funcionamiento, el algoritmo de búsqueda del prefijo debe ser más largo. Por ejemplo, aquí como ven se muestra en este tree es la estructura de datos clásica, ya que se usa ampliamente. Uno de los usos más famosos es la búsqueda de texto. Por ejemplo, vamos a agarrar el de Google. Por decir, cada vez que comienzan a escribir una frase en la barra de búsqueda, casi de inmediato recibimos lo que es una sugerencia. Es así lo que hace la estructura de datos de tree. Por ejemplo, en el tree anterior contiene palabras como algoritmo, animación, and, apache, appen, apply, aplicación y apricot. Como pueden notar, tratamos que cada palabra como una secuencia de carácter. Aquí comenzamos desde el primer carácter de cada palabra y lo vamos adjuntando a la raíz del tree. Después bajamos hasta llegar al último carácter de cada palabra. Una vez que ya hemos llegado al final de la palabra, marcamos ese último nodo como el final de la palabra y es como se va armando lo que es el árbol de tree.